Es noticia argentina, donde el oficialismo lidera por apenas un punto de diferencia con el movimiento de la expresidenta Cristina Fernández la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas. Iniciada la campaña electoral, aparecen los primeros sondeos de opinión. Con la expresidenta en el escenario electoral, todas las miradas apuntan a la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo tendrá una dura batalla contra el kirchnerismo. Nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juantos, nos amplía esta información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de NTN 24? Y luego de comenzada la campaña electoral por las elecciones legislativas, ya empiezan a aparecer los primeros sondeos de las agencias que están realizando las encuestas. En la provincia de Buenos Aires es el centro donde están puestas todas las miradas, teniendo en cuenta que en el escenario político empieza a aparecer la figura de Cristina Fernández con su nuevo partido, Unidad Ciudadana. Y en los primeros sondeos, en algunas agencias da como ganadora a la propia Cristina y en otros al gobierno nacional. La diferencia es mínima, es prácticamente de menos de un punto. Es por eso que mucho va a depender de la campaña electoral que lleva a cabo el oficialismo, como así también la propia oposición, donde también hay un tercer partido, el Frente Renovador, que se va acercando de a poco para dar pelea. Nosotros conversamos con Orlando D'Adamo, quien es analista político, que nos dijo cómo va a estar enfocada esta campaña tanto para el oficialismo como para la oposición. Luego de que se conocieran los precandidatos para las elecciones legislativas, comenzaron a desarrollarse las distintas encuestas. Todas las que se habían conocido hasta ahora daban como ganadora a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, precandidata por el Frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por estas horas se conoció un estudio que da como ganador el precandidato del oficialismo, Esteban Burrich, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque por un margen muy pequeño. Según el analista político Orlando D'Adamo, el argentino quiere continuar con el cambio. La gente se toma mucho tiempo para decidir con qué criterio va a votar. A veces algunos lo deciden en el cuarto oscuro directamente. Pero yo creo que acá hay una cuestión de base que es continuidad o cambio. En este aspecto creo que el gobierno va a hacer una fuerte apuesta a que hay una posibilidad de cambio de un estilo que duró no solo 12 años, sino, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los últimos 30 años. Entonces yo creo que la apuesta va a pasar a mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Seguramente se va a poner mucho énfasis en la corrupción. Los casos de corrupción se siguen apilando. En realidad son causas antiguas, para ser preciso, pero que han tomado ahora una actividad que antes no tenía. Y por supuesto, desde la oposición, la situación económica y los problemas económicos van a tratar de ser los que lideren los temas de campaña. Empate técnico o mínima diferencia, lo cierto es que la brecha es corta y el oficialismo debe actuar con celeridad en una campaña que estará marcada por la economía e inseguridad. En las campañas electorales es como una especie de campaña militar. Cada uno trata de imponer su predominio. ¿Su predominio cómo se impone? Imponiendo la agenda de los temas. Si el gobierno impone cambio, continuidad y hacer las cosas de otra manera, va a tener muchas chances de ganar. Si la oposición impone situación económica, quita de subsidios, problemas con la inflación y desempleo, las dificultades van a ser, en ese caso, para el oficialismo. Los argentinos necesitamos tener buenas noticias para que afuera nos vean positivamente. Yo creo que se juega mucho en este aspecto en octubre, porque lo que se ha dicho afuera, más allá de que al presidente le va en muchos aspectos mejor afuera que adentro, la Argentina parece a un país más normal en el último año y medio de lo que era antes, al menos más previsible. Ahora, la imprevisibilidad está dada porque una derrota electoral en octubre y el posible retorno de ciertas formas y maneras que dominaron a Argentina en los últimos 12 años, hace muy difícil que alguien se anime a hacer una inversión de largo plazo. Porque aquí, hablando de montos importantes, no se traen por un mes, se van a traer para poner empresas, hacer emprendimientos, etcétera. Desde ese punto de vista, lo que se juega el gobierno en octubre es mucho, porque no es solo su continuidad política, sino la continuidad de su proyecto. Y yo creo que en esta oportunidad los argentinos van a tener la posibilidad de decidir qué es lo que quieren hacer. Si van a darle la oportunidad a hacer las cosas de otra manera, y que por ahí no salgan bien, porque nada está garantizado, o van a intentar volver a recetas que ya han mostrado sus frutos en años anteriores.
Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realizarán el 13 de agosto. De ahí saldrán los candidatos para las elecciones definitivas a legisladores, que serán el mes de octubre. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Federico, gracias. Una buena tarde. Hasta pronto. Gracias por ese reporte. Y para ahondar en este tema nos acompaña Víctor Mazalay, es el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Córdoba, además doctor en Ciencias Sociales. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Una buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Doctor, lo primero, ¿cuál es su lectura de estos primeros sondeos de opinión que se conocen en Argentina de cara a las elecciones legislativas? ¿Estamos frente a una reedición del fenómeno del kirchnerismo o es muy pronto para hablar de que Cristina Fernández pudiera pasarle por encima al aparato oficialista que representa Mauricio Macri, el presidente de Argentina? Bueno, creo que es muy pronto para decir que se trata de un resurgir del kirchnerismo. Creo que, en definitiva, si uno considera el contexto previo, el contexto electoral previo, tenemos que hacer un poco de memoria y recordar que Cambiemos, el frente electoral de Mauricio Macri, ganó con el 51.34% contra un 48.66%, es decir, por menos de 2 puntos en relación a el Frente para la Victoria, que en ese momento llevaba como candidato a Daniel Scioli, vicepresidente de Cristina. En ese contexto, y tras menos de 2 años de gobierno del presidente Macri, se presentan estas elecciones de medio término que en esta primera instancia, en estos primeros sondeos, brindarían aproximadamente un 35%, 34%, 33%, dependiendo de los sondeos, en un claro empate técnico entre Cristina como candidata y por otro lado los candidatos del presidente Macri, ¿no? Doctor Mazalay, se dice mucho, o lo he leído, que algunos expertos, analistas, dicen que el problema de Macri es que está al frente de un gobierno que está promoviendo cambios en la economía, cambios muy profundos en la Argentina, y que no tiene buenos candidatos o buenas figuras políticas para poder entrar de alguna manera en el escenario de una contienda electoral. ¿Cuál es su opinión? En realidad, creo que el problema no es de tener buenos o malos candidatos, sino que las elecciones de medio término se presentan como una instancia de evaluación ciudadana a los primeros meses de gestión. En ese contexto, creo que la calidad o el nivel de conocimiento de los candidatos, dada que detrás está la figura del presidente Macri, creo que tienen una incidencia menor en la intención de votos. Por otro lado, hay que considerar que estamos hablando de una proyección de votos de Cristina Kirchner en el distrito electoral más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires, pero aún así es un fragmento del electorado total del país. En ese contexto, hay que considerar la buena gestión que ha tenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, quien ha sido candidata del PRO, es decir, del partido de Macri, con una buena imagen de gestión que ronda el 50, más del 50%, mientras que en esa misma población, en los ciudadanos de Buenos Aires, la imagen de la gestión del presidente Macri está 10 puntos por debajo, es decir, está en un 40%. Con lo cual, estaríamos ante un fenómeno que los ciudadanos logran diferenciar claramente los efectos de la política nacional de aquella gestión de la provincia de Buenos Aires siendo gobernados por el mismo partido político, ¿no? Y en ese contexto es donde están valorando o reafirmando en algún caso los votos que había tenido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo explicar esa diferencia de apenas 1 punto entre una mujer expresidenta que ha sido vinculada con casos de corrupción, incluso señalada, sus más cercanos colaboradores también investigados por la justicia argentina por corrupción,
y un presidente o un candidato de un presidente Macri que ha venido de alguna manera proponiendo el cambio para Argentina. ¿Hay manera de revertir? Es decir, para usted, ¿cuál será el punto de quiebre para que se incline la balanza hacia un lado o al otro? ¿De qué va a depender la victoria, por ejemplo, en Buenos Aires? Bueno, yo creo que las miradas de Cristina y de Cambiemos, es decir, del partido del presidente Macri, van por carriles diferentes. Unos proponen, en el caso de Macri, propone claramente una lucha contra la corrupción, que ha sido a todas luces evidente y manifiesta del gobierno de Cristina Kirchner, pero por otro lado, la expresidenta Cristina sostiene que es necesario hablar de economía. Es decir, se está acusando impacto de parte de las políticas del gobierno nacional actual sobre los sectores más desposeídos del país. Se ha elevado el índice de pobreza, ha caído el salario real en aproximadamente 10 puntos, siendo que la economía ha mantenido el nivel, o más bien ha crecido menos de 1 punto, pero ha tenido un crecimiento. Por tanto, y aún manteniendo el déficit fiscal, estamos ante un fenómeno de redistribución de la riqueza y de los ingresos, con los sectores económicamente populares y más desposeídos siendo desfavorecidos por la política de los últimos meses. En ese contexto es donde Cristina reivindica su posición frente a casos de corrupción evidentes y ha logrado mantener aproximadamente 1/3 del electorado. Y no es poco, teniendo en cuenta que son elecciones de medio término y de disputas legislativas. Haciendo un breve resumen, si bien la campaña del gobierno nacional de Macri apunta a la corrupción del gobierno de Cristina y en este caso apuesta por el temor de la ciudadanía a volver al pasado, prometiendo un futuro mejor, el contexto inmediato que señala la expresidenta Kirchner en el marco de la campaña sigue siendo para muchos sectores populares de peor calidad económica que el propio gobierno kirchnerista a pesar de la corrupción. Es decir, no es bueno que el presidente Macri, de alguna manera, usted lo decía, su gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene mejor imagen, tiene 10 puntos menos el presidente Mauricio Macri. No es bueno que el presidente Mauricio Macri asuma la campaña electoral en este momento. Y desde mi punto de vista, yo creo que debería liderar más bien la gobernadora, la propuesta de los legisladores de ese distrito, aunque va a ser inevitable que se nacionalice por la propia presencia de la expresidenta como candidata. De alguna manera, al estar ella presente en el escenario de confrontación electoral, se va a discutir la política nacional mucho más que la gestión concreta del gobierno provincial. Yo creo que eso ha sido una buena estrategia de la oposición kirchnerista, que incluso si usted considera el peronismo en sí, si sumáramos la opción de Cristina, por el nuevo partido que ha creado, más el peronismo disidente, como liderado por Massa y otros sectores del peronismo, continúan teniendo una mayoría considerable del electorado en términos de adhesión, al menos para estas elecciones legislativas. Bien, quiero agradecer a Víctor Mazalay, profesor e investigador, además de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Córdoba, además es doctor en Ciencias Sociales. Una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido clara al menos mi punto de vista. Así es, un placer, hasta la próxima.